Donald Trump entra en la Casa Blanca en 2017, para escarnio de muchos y alegría también de otros, aunque no tantos como en principio pretendieron vender, ya que su secretario de prensa, Sean Spicer, acusó a los medios de comunicación de ocultar la asistencia masiva de ciudadanos a la investidura del nuevo presidente, que según él fue la investidura con más audiencia de la historia, cosa que no fue tan así. Su consejera de campaña, Kellyanne Conway, en una entrevista, justificó ciertas políticas del nuevo presidente sobre inmigración tomando como ejemplo las consecuencias de la tragedia de Bowling Green, hecho que al parecer nunca sucedió, convirtiéndose dicho incidente en un motivo de meme. Y bueno, estos son algunos de los eventos más pronunciados a la hora de buscar información sobre el fenómeno de la posverdad, que no son los únicos, y no siempre le toca a Donald Trump y su gabinete ser los protagonistas. Un año antes, en 2016, la canciller alemana Angela Merkel dijo: "Vivimos en tiempos postfactuales. Eso significa que la gente ya no le interesa los hechos, sino que obedece solo a sus sentimientos". Ese mismo año, la Sociedad de la Lengua Alemana eligió ese término como palabra del año, y el diccionario de Oxford hizo lo mismo con el término post-truth o postverdad, tema central de este vídeo. El mencionado diccionario lo define como: se resume en que la apariencia de los hechos es más relevante que los hechos en sí, aunque este tipo de creencias nos lleva a la falsedad, un eufemismo moderno de la mentira de siempre. Aunque no solamente es una mentira tal cual, porque detrás de los hechos alternativos, es decir, las mentiras, hay un aparato mediático y propagandístico que solo puede ser movido por los grandes medios de comunicación de masas. En la posverdad, la búsqueda de contrastación empírica y la objetividad tienen menos importancia que encajar con el sistema de creencias que sentimos nuestros y que nos hace sentir bien, porque estas creencias tienen también un alto poder emotivo. Esto supone un emborronamiento de la frontera entre la verdad y la mentira, creando algo así como una categoría intermedia, una en que los hechos son aceptados solo porque encajan con nuestros esquemas mentales, sean estos ciertos o no. ¿Y por qué es tan relevante la posverdad de la sociedad actual? Pues porque refleja muy bien nuestros comportamientos. La posverdad no ha normalizado la mentira, eso lleva normalizado desde que nos juntamos en sociedad, sino que ha evidenciado que nosotros voluntariamente escogemos esa mentira, sobre todo si dicha mentira tiene gran consenso social. Y esto plantea otra pregunta: ¿por qué preferimos la mentira a la búsqueda de la verdad? ¿Por qué es posible el fenómeno de la posverdad? Pues en este vídeo nos vamos a acercar a estas respuestas. Veremos la posverdad desde la perspectiva de la psicología social. Aunque ya os adelanto que muchos de los temas de lo que vamos a hablar aquí ya se ha hablado un poquito más en profundidad en otros vídeos, pero bueno, no sufráis porque en la descripción y en el comentario fijado lo tendréis todo. Pero si quieres desvelar más hechos alternativos, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita. Y para empezar, hablemos de rumores. El rumor funciona como ese famoso juego del teléfono. Cuando más se extiende, más se distorsiona la realidad. Todos tenemos ese gen de la abeja del visillo en nuestro interior, y es que el rumor compartido tiene también una función importante cuando prolifera en un estado de inquietud generalizada. Eso sí, no cuentes nada por ahí, que ya lo cuento yo. Los rumores alivian el estrés de la inquietud que genera la ambigüedad de una situación, dando una falsa sensación de control sobre el ambiente. Estas son las características que hacen que un rumor se expanda más. Incertidumbre o ambigüedad de la noticia. Si es confusa o incluso contradictoria, más capacidad de propagación. La credibilidad. El rumor gana credibilidad en sí mismo si tiene un pequeño componente de verdad. La ansiedad particular. La información se esparcirá más si tiene un tono o tiene una naturaleza amenazante. La importancia de la propia persona. Cuanto más ajeno al emisor sea el rumor, más difusión. El impacto social percibido. Un rumor se esparce más si es contado por más personas. Y esto es aplicable a cualquier rumor, porque otra cosa no, pero para colección de memes, rumores y fake news tenemos para rato. El humor es la traducción de lo que conocemos como fake news o hechos alternativos, que es de lo que se nutre la posverdad, temas que ya tratamos en este vídeo en específico. Pero estos hechos alternativos en tiempos de ambigüedad surgen junto con la agitación colectiva, ya que ambos términos tienen rasgos comunes. Da la sensación de que ambos surgen de forma espontánea, desde fuera parecen poco organizados, se mueven al margen de lo aceptado o establecido, apelan más a la reacción emocional que a la racionalidad, y están encaminados a la forma de entender el mundo de unos pocos grupos concretos.
Es por esto que un hecho alternativo tiene la capacidad de despertar este comportamiento colectivista, sobre todo si el susodicho termina creando una situación de peligro o de emergencia. Para explicar un poquito más estos comportamientos tenemos dos teorías. Empezamos con la teoría de la inquietud social, que la podríamos resumir en hacerte unos Orwells. Todos conocen el famoso episodio de radio de la Guerra de los Mundos, que terminó con una escalada de pánico por todos sus oyentes, y es que esta teoría describe eso mismo, la escalada de pánico social. Ante una situación de inquietud, el comportamiento se vuelve errático y se extiende de forma exagerada e irracional, además de implicar la pérdida de autoconciencia y de autocrítica del individuo. En esta propagación participan dos mecanismos. El primero es la reacción circular, o lo que es lo mismo, una retroalimentación que va aumentando la intensidad de las reacciones conforme más avanza el tiempo. O lo que es lo mismo, te dejas llevar por el pánico, que a su vez se mezcla y refuerza con el pánico desmedido del resto de la gente, por lo que es un descontrol que va creciendo cada vez más. Y después tenemos el milling, o efervescencia creciente, que es lo que lleva a los individuos a comportarse como un rebaño inquieto, con lo que se vuelven más influenciables al centrar su atención en la conducta de los demás. Esta teoría de la inquietud social cuadra muy bien con los episodios de pánico colectivo, tal y como contábamos en este otro vídeo de aquí. Y junto con esta tenemos también la teoría de la norma emergente. Una situación de agitación social, pero que también sea ambigua, se comparten pequeños fragmentos de información. Algunos son ciertos y otros son rumores. Pero, a través de la propia interacción de los individuos al compartir esta información, van surgiendo nuevas creencias que todas juntas terminan dando una explicación a la situación. Algo así como crear un puzzle de la realidad, pero con pequeños fragmentos. Algunos son verdad, otros son mentira, pero se entremezclan todos creando una versión de la realidad que alivia la incertidumbre del grupo. Y volvemos a decir, una de las ventajas de los rumores es que alivia la ansiedad al dar sensación de control sobre la incertidumbre. Estas nuevas creencias tienden a establecerse como norma o definición colectiva de la situación. Es una teoría que explica muy bien el surgimiento de las leyendas urbanas y las teorías conspiranoicas, de las cuales también tengo vídeo, porque a estas alturas del canal ya tengo un poco de todo. Aunque hay que mencionar que los fenómenos de masas en Internet funcionan de una forma un tanto diferente a los fenómenos de masas tradicionales, por decirlo de algún modo, ya que todo se mueve por Internet, hasta las agitaciones de masas. Internet tiene sus mecanismos de influencia social a través del anonimato, la difusión de la responsabilidad o la inmediatez, como ocurre con la masa social. Solo se diferencia de que en Internet la influencia se establece sobre todo por la distancia que se marca en el ciberespacio. El fenómeno social puede pasar, pero el individuo sigue sin tener que exponerse. Mientras que la influencia en la masa social se da por la existencia del grupo. Si el grupo se disuelve, el individuo queda expuesto. Sin embargo, el culmen de la diferencia entre los fenómenos de masas en Internet a los tradicionales es que en Internet seguimos manteniendo la individualidad. Cuando un contenido se hace viral, no es porque detrás haya una masa uniforme compartiéndolo, sino un montón de individuos metidos en sus cubículos. Los fenómenos de masas, más que parecerse a una marabunta de hormigas en la selva, se parece más a un panal de abejas donde todo el mundo está en su celda. Como dijimos en el vídeo sobre la identidad individual y colectiva, en la actualidad no nos comportamos tanto como individuos, sino como grupos de un solo miembro que interaccionan con otros en términos absolutos de grupo. O te alías, o colaboras, o te enfrentas. Ahora tocaría hablar de las técnicas de manipulación de los medios de comunicación, pero no voy a profundizar mucho en esto, porque en el canal ya tenemos un vídeo describiendo las formas en que los medios de comunicación masivos manipulan a la población. Pero lo menciono para tenerlo en cuenta, puesto que no podemos entender cómo se difunden los rumores y la agitación de las masas sin entender el papel que juegan en todo esto los medios de comunicación. Y con ello, con algo con lo que también tenemos que lidiar, es con la información contradictoria, sobre todo cuando esta es tan evidente, y aún así hay sectores de la población que siguen justificando dichas contradicciones. Hablamos entonces del concepto de Leon Festinger, la disonancia cognitiva. Cuando un acto o una idea entra en contradicción con otra, se crea una tensión en nuestra psique. Esa tensión producto del conflicto es lo que denominamos disonancia. Y claro, no queremos estar tensos siempre, eso es incómodo. Entonces, para eliminar esa tensión, recurrimos a diferentes estrategias, siendo una de las más comunes la justificación de las ideas en conflicto.
Cada persona construye su identidad y personalidad a partir de lo que percibe del ambiente, y las creencias propias se convierten en un medio de supervivencia y de integridad individual. Por este principio, no solo se justifican las propias contradicciones, sino que se justifica también la pertenencia a grupos donde se piense lo mismo, y por extensión, también se justifica el ataque a otros grupos. Y aunque el individuo quiera resolver lo antes posible las tensiones del conflicto y la ambigüedad, es de esto mismo de lo que se alimentan los diferentes medios. Es imposible absorber toda la información disponible, y mucho menos procesarlo todo. Por eso los medios compiten por ofrecer lo más emocional, lo más impactante, lo más resumido y compacto y lo más inmediato. Si nos dejamos guiar por estas perspectivas, lo mismo nos encontramos que estamos en mitad de un apocalipsis, o que en realidad no pasa nada y que el mundo es maravilloso. En tiempos de la posverdad, los medios actúan como si te estuvieran hablando exclusivamente a ti, incentivando que pienses que por esgrimir ciertos pensamientos u otros, eres el único que tiene razón. Mosquis, todo el mundo es idiota menos yo. Y claro, es difícil darse cuenta de esto cuando estás imbuido en esta realidad. No tienes la culpa de ello, pero sí puedes hacerte responsable de tus ideas. ¿Y cómo hago eso? Pues bueno, por ejemplo adoptando la curiosidad, la empatía o el interés por aprender como aptitudes ante la vida, más que adoptar una posición absolutista, defensiva y carente de cualquier sentido humano. Y bueno, para tratar este tema me he centrado en los puntos más cercanos a la psicología, aunque, como suele pasar con estos temas, he tenido que desechar bastante información. Atrás he tenido que dejar otras perspectivas sociológicas, antropológicas y filosóficas que, por economía de tiempo, pues no he podido meterlas aquí. Pero en la descripción del vídeo, como siempre, os dejo documentos y páginas para que sigáis leyendo más allá de donde yo me he quedado. Y si aún así os da pereza leer, pero aún así queréis saber más, a lo largo del vídeo he mencionado otros tantos que tengo en el canal hablando de temas similares o cosas más concretas, y los tienes todos en el primer comentario fijado. Sin más, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, compartir el vídeo con vuestros amigos, suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.